Vale. Bueno, lo que os decía, que estuve en una academia preparándome y claro, como la preparación era tan masiva y todo era igual y yo veía que todos nos íbamos a presentar, pues eso, con los mismos materiales, con los mismos supuestos y con todo por igual, pues yo decidí, pues eso, hacer el estudio o que fuese más fácil o economizar la memoria, porque hay que hacer mucho uso y recurso y abuso de la memoria. Y pues confeccioné el temario en bloques. ¿Vale? En bloques, pues, compensatoria, convivencia, atención a la diversidad, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, los bloques temáticos. Y así lo hice, preparé mis propios materiales, mis propios temas, mis esquemas concretos para elaborar el supuesto de una forma muy em, recurrente en el sentido de que con un esquema base eres capaz de por ejemplo, yo tengo alumnas de este año que en diciembre ya estaban haciendo supuestos prácticos. Ana, por ejemplo, en diciembre ya estaba haciendo. Y yo recuerdo en mi preparación que a mí, hasta el segundo año, por ejemplo, no fui capaz de hacer un supuesto práctico. Estaba muy perdida, no sabía aterrizar toda aquella información que me estaban dando, porque no sabía dónde encajarla. Cuando no tienes conocimiento de la profesión, ni del ámbito, ni de los centros, era muy difícil, era todo muy abstracto. Entonces lo tengo todo tan sistematizado que es muy fácil terminar un bloque y saber hacer un supuesto práctico de un bloque. Termina otro bloque y eres ¿Por qué? Porque ofrezco lo que son, ahora lo vamos a ver, pero cuando doy un bloque, doy normativa de ese bloque concreta, ¿vale? Marco normativo. El tema que tenga los temas que tengan relación con el bloque, por supuesto, supuestos prácticos asociados al bloque y materiales que van dirigidos a la resolución de los supuestos de ese bloque, ¿no? Y luego con respecto a la programación, lo mismo, voy dando o sea, ejemplos de cada una de las partes de la programación, ¿vale? Y ya pues feedback continuo con respecto a lo que vayáis elaborando a vosotros. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito. De todas formas, hablaremos de cosas que ya sabéis, sobre todo las que ya habéis presentado, pero bueno, no viene mal recordarlas entre todas y para las que no habéis estado nunca en el proceso, pues va a venir bien. Mira, vamos a hablar un poquito de las ratios previas. En el año 2018, en la convocatoria que hubo, salieron 96 plazas, ¿vale? 76 son de libre, de régimen abierto, digamos, de libre acceso, ¿vale? Sabéis que de las plazas que se ofertan, el 10% van destinadas a discapacidad, ¿vale? Entonces, 10 eran para discapacidad y 10 se destinaron a movilidad, que es para los maestros del grupo A2 para que se cambien para que se puedan mover al grupo A1, que normalmente suelen ser PT, AL, que se vienen a... Bueno, la compañera del tribunal, una compañera del tribunal era de infantil y era orientadora, o sea que cualquier docente del grupo A2 se podría mover a secundaria. Voy a apagar esto si no importa, porque me está dando aquí. ¿Vale? Entonces, salieron 96 plazas y se presentaron 1.365 personas, de forma que la ratio, fue una ratio buena ese año, era una plaza por cada 14 personas. Estaba muy bien, ¿vale? Con respecto a años anteriores. Lo habitual en orientación, como ya sabéis, ha sido siempre o que no salieran plazas, ¿vale? En convocatorias anteriores, o que salieran menos de 100. Nunca solían salir más de 100. Pero es verdad que han venido ahora unos años muy buenos de reposición. Sabéis que la orientación empezó con la LOSE, ¿no? En el 90 con la LOSE fue cuando se generó el puesto. ¿Qué pasa? Que a ese puesto accedieron pues, docentes que ya estaban inactivos, ¿vale? Porque si tenían a lo mejor una media, que te digo yo, de 40 años, pues que ahora ya están en época de jubilación. Entonces hay una reposición bastante buena. Es verdad que no se está cubriendo al 100% toda la reposición, eso se sabe, pero sí que si comparamos con respecto a otras convocatorias, pues hay un incremento considerable, ¿vale? En el año 2021, que fue el año que yo aprobé, nos presentamos 2.571 personas, había 277 plazas, 226 eran libres, 26 de discapacidad y 25 de movilidad. Y ese año la ratio se quedó en una plaza cada 9 personas. Vosotros sabéis, sobre todo las que no, nosotros cuando nos presentamos a la posición competimos con el tribunal donde estamos, ¿vale? Entonces, si el tribunal lo conforman, por ejemplo, una media de 100 personas, ¿vale? Pues la ratio sería, pues eso, una plaza cada 9 personas, ¿vale? En el 2023 nos presentamos 2000, más o menos, si veis, hay como una proporcionalidad con respecto a las plazas y a los presentados. No sé por qué, parece que olemos las plazas. Incrementa las plazas, se presenta más gente. Baja las plazas, se presenta menos, no lo sé por qué. ¿Vale? O sea, hubo en el año 2023 227 plazas. Aquí no hubo de movilidad, solo salieron de libre acceso y de discapacidad.
Y la ratio se quedó en uno en una plaza por cada 9 aspirantes. Y en el año 2026, pues no lo sabemos. No sabemos ahora mismo cuánto nos presentaremos, pero ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa son 200 plazas, que ahora os voy a explicar de dónde vienen las 200 plazas. 180 están destinadas al libre acceso y el 20, ¿sabéis? El 10% de las plazas acumuladas, pues para discapacidad. De movilidad ahora mismo no se ha ofertado nada, ¿vale? No sabemos cómo será la ratio. ¿Por qué pongo? Mirad, la situación actual es, a ver, vosotros sabéis que sale la oferta de empleo público con el decreto, cuando publican los decretos de la oferta de empleo público de cada año, ¿vale? Normalmente al final de cada año publican la oferta. Entonces, en la oferta de empleo público del año 2020, ¿vale? Salieron 71 plazas, en la del 2021 129 y en la del 2022 25 plazas de ingreso. Entonces, lo que hicieron fue sumar las plazas y convocar una oposición en el año 2023 con estas plazas que ofertaron, ¿vale? Cada año sale una oferta. Entonces, la Administración tiene 3 años para convocar la oposición una vez que sale la oferta de empleo público. Esto significa que, o justifica que las plazas que salieron en el año 2020 las hayan convocado en el año 2023, porque están dentro del margen de tiempo que ellos, ¿vale? Que ellos tienen estipulado. Después, no sé si os acordáis que se convocó, bueno, el proceso de movilidad se convocó aparte, ¿vale? Y esas 6 plazas de movilidad se convocaron y ya salieron. Y luego salieron 2 procesos de estabilización, que uno fue por concurso de mérito, que se ofertaron 59 plazas, que ya está también terminado, que solo fueron con mérito, y luego salió un proceso de estabilización con concurso oposición, pero ahí no ha salido nada de orientación, ¿vale? Salió después, no salió, salieron de otras especialidades, pero de orientación no. Entonces, ahora mismo la situación es, esto ya está digamos, solventado, ya está con la última convocatoria y ahora lo que tenemos sobre la mesa es oferta de empleo público del año 2023, ¿vale? El decreto 256 se publicó y a finales de año del 23 y salieron 100 plazas, ¿vale? De orientación. Y en la oferta de empleo público del año 2024, por el decreto 264, salieron otras 100 plazas, ¿vale? ¿Qué pasa con la oferta de empleo público del año 2025? Pues que normalmente, como he dicho, las ofertas de empleo público salen en noviembre o en diciembre de cada año. Pero resulta que en el año 2025 ha salido publicada en febrero, a principio de año. Porque parece ser que la Administración lo que quiere ahora es sacarla a principio del año para convocar en el mismo año las plazas que se oferten. Entonces, como iba a haber oposiciones de primaria, se sacó en febrero y esas plazas se han convocado. Entonces, siendo muy positivo, esperamos que en el año 2026, a principio, cuando se haga la oferta de empleo público del año 2026, esas plazas que se oferten de orientación de reposición se sumen a la convocatoria de las 200, a nuestra convocatoria de estas 200 plazas. ¿Se entiende? Vale. Entonces, la previsión... Hola, Ana. Ya has cogido tus cosillas, ¿no? Muy bien. La previsión es positiva en tanto a que ahora mismo tenemos 200 plazas, pero que pueden ser más, ¿vale? Y la expectativa siendo positiva es que sean unas poquitas más de plazas, sumando la oferta de empleo público del año 2026. Bueno, hablamos un poquito del proceso de oposición, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, basándonos en la última convocatoria de reposición, que fue la orden del 6 de marzo del 2023, como ya sabéis, estamos ante un proceso de oposición, de concurso-oposición. Antes la oposición, lo que es la fase del examen, la fase de oposición, contaba el 60% de la nota. Ahora ya está dividido en 2 tercios y 1 tercio, ¿vale? Em, entonces, la fase de lo que es el examen se divide en 2 partes, una parte que es la escrita, digamos, y otra parte que es la oral, ¿vale? En la parte escrita, la duración del examen es 4 horas y media, ininterrumpida, y está formado por pues, dos partes, ¿no? Una parte que sería la del tema o desarrollo de un tema, donde salen 4 alternativas y tenemos que desarrollar una. Como sabéis, en la última convocatoria nos quitaron una bola, porque antes eran, vamos, el año que me presenté yo eran 5 alternativas y ahora es una. Y en el caso práctico, pues siempre ha sido 2 alternativas y se elige una, ¿vale? Entonces, pues se hace todo en el mismo momento para que te hagan media, porque esta parte em, se puntúa del 1 al 10, ¿no? Se hace media entre las 2 partes. Para que te cuente cada una de las partes, tienes que tener un mínimo de un 2,5 en alguna de ellas, para que te haga media.
¿vale? Si en esta saca un 10 y en esta un 1, pues está suspensa, porque no te hace media, ¿vale? Esa sería, digamos, la primera parte. La forma de administrar el tiempo es personal, porque son 4 horas y media de duración en total. A ti te dan el dossier y tú desarrollas hasta que se agote el tiempo. Entonces hay que administrar el tiempo de forma muy inteligente y ser bastante planificada, porque no pensaba que era tan habitual hasta que estuve en el tribunal, pero es habitual. em, que la gente se quede sin tiempo. O sea, yo me he encontrado casos donde el tema ha sacado, de hecho, un caso real de un chico de Motril, el tema sacó un 10 literal, porque era un tema perfecto. Y el supuesto práctico, pues es que contestó la primera pregunta y no le dio tiempo ni a terminarla, entonces no llegó ni al uno. Es una pena, ¿no? Porque al final no pasa el proceso. Lo ideal es equilibrar el tiempo entre las dos partes y no sé, o sea, que sea una estrategia, ¿no? Que sea una estrategia buena, que sigamos nuestra propia estrategia. Y luego la parte 2 sería ya la fase oral. Hay que pasar una para poder presentarte a la otra, lógicamente. Y se divide también en dos partes. Una primera parte, que es la defensa del plan de actuación, la parte general del plan, como ya sabéis, ¿vale? Y esa parte vale el 30%. Eso se defiende en la primera media hora de la exposición. Y luego en la otra parte, la defensa concreta de un programa de intervención, que se elige entre tres alternativas. ¿Vale? ¿Os estáis enterando vosotras que sois las que no habéis presentado? Porque vosotras entiendo que lo tenéis ya más que conocido, pero bien, ¿no? Si no me paráis. ¿Vale? Estoy haciendo un repasillo más rápido porque es verdad que la mayoría ya se ha presentado. Entonces, sería media hora y media hora. La primera parte cuenta el 30% de la nota y la segunda el 70%. Y como os decía, se elige la defensa de un programa de intervención entre las tres alternativas que coge en ese momento. ¿Vale? Para que se aplique la parte del concurso, la parte del baremo, hay que aprobar esta parte, es decir, la media de las dos partes tiene que ser mayor que 5. ¿Vale? Y bueno, ya las dos, bueno, la oposición ya lo he dicho, que vale 2 tercios de la nota y la parte del concurso 1 tercio. Mira, la parte del tema, como he dicho, bueno, esta la voy a pasar rápido, es un tema elegido entre las 4 alternativas que nos dan. Lo que suele suceder es que se sacan allí 4 bolas al azar, ¿vale? Con 4 números que corresponden a un tema del temario, ¿vale? Y pues ya cada uno desarrolla el que quiere o el que se sabe. A veces no tenemos más alternativas. Estos son los temas de orientación. Son 68 temas. Los temas estaban muy desfasados, los temas se publicaron en la orden del 9 de septiembre del año 1993. Llevan años diciendo que van a sacar un nuevo Real Decreto con los nuevos temas y con un nuevo tipo de examen que nadie sabe cómo va a ser porque al final no acaban de publicar nada y no se sabe nada. Entonces, bueno, pues seguimos hasta nueva orden, seguimos con lo mismo, ¿vale? Son 68 temas. Hay mucha terminología que ya no se usa porque está totalmente desfasado y descontextualizado, pero bueno, lo que se suele hacer es aclaraciones a lo largo del tema, pues para pues, aclarar, ¿no? Que estamos un poco desfasados con respecto al título. Os voy a abrir esto. Vale, el temario lo tengo distribuido por bloques, ¿vale? El bloque de atención a la diversidad, digamos, genérico, he metido el tema 20, 34, 39 y 50, que son bloques pues, que tienen que ver con eso, con la atención a la diversidad, pero de forma genérica. Es decir, cuando hablo de forma genérica, que no nos metemos específicamente ya en las NEA y en las NE concretas y en la atención educativa concreta para cada necesidad específica, sino que es un bloque más, pues eso, genérico. El 20 son de aspectos de la diversidad generales, este es el 34, el enfoque preventivo de los problemas del aprendizaje, el 39 el de la evaluación psicopedagógica y el 50 el de diversificación curricular. ¿Vale? Luego un bloque de NEAE, que son las NEAE específicas, un bloque de NEE. Tenemos un bloque genérico al que le he puesto orientación educativa y tutoría, porque bueno, ya sabéis que hay un bloque que es teórico, básicamente, donde incluyen pues, aspectos que tienen que ver con la orientación educativa tanto en primaria como en secundaria y a la organización que tenemos a nivel provincial y nacional.
y luego el tema de la tutoría, que es el tema 17, ¿no? Entonces he metido ahí en ese bloque los, digamos, genéricos. Luego tenemos un bloque que es el que pertenece al asesoramiento de orientación vocacional, pues que estaría el 18, 19, 26. Aquí estaría toda la rama de asesoramiento, itinerarios, tanto de la ESO como del bachillerato, la formación profesional, que ya sabes que cambió la normativa, la nueva ley de formación profesional también estaría aquí incluida, ¿vale? Todo lo que es asesoramiento vocacional y profesional. Tenemos un bloque que es enseñanza del aprendizaje, pues que estaría toda la parte del 1 al 5, los 5 primeros temas, que son como los temas más teóricos de las teorías del aprendizaje, estarían incluidas aquí. Y psicología del desarrollo, porque son todas lo que son el desarrollo en infantil, primaria y secundaria, que hay 6 temas, ¿no? La parte de evaluación, tenemos 3 temas. Los bloques de programas de enseñar a pensar, y bueno, y luego ya todo lo que son dinámicas de grupo, escuela y entorno, educación en valor y investigación e innovación, ¿vale? Como veis, normalmente suelo darlo, no empezamos por el uno, empezamos por el bloque de atención a la diversidad, NEA y NEE, ¿vale? Porque es lo que considero que es más operativo para que empecemos a dominar conceptos, atención específica de diferentes dificultades y así tengamos cierto bagaje a la hora de resolver supuestos, porque en las últimas convocatorias, em, lo que viene siendo habitual es que suele salir, si os fijáis, un supuesto suele ser de algún protocolo, de alguna intervención que está establecida y protocolizada en la normativa. Ejemplo, un año salió violencia de género, protocolo, otro año salió tránsito, otro año salió identidad de género. Todo está protocolizado, ¿no? Está en la normativa y ya pues tú diseñas la intervención, ¿no? Y la otra alternativa de supuesto suele ser una alternativa de necesidades. Salió, si os acordáis, no sé si os acordáis, en el año 2021 el aula TEA, el año pasado salió trastornos de conducta, ¿vale? Entonces, no sé por qué, pero las necesidades educativas están ahí y es verdad que ocupa un grueso importante dentro del bloque de orientación. Entonces, la primera parte que damos es prácticamente esta, ¿vale? Para ir... eh, Sí, la planificación está diseñada. Normalmente los bloques los voy dando. Ahora os voy a hablar de la estructura de las sesiones para que la vayáis viendo. Pero es verdad, lo habitual, lo que suele ser habitual, o por lo menos este año lo he hecho y en principio no tengo pensamiento de cambiarlo, lo único que voy a cambiar es el orden de 2 bloques, porque creo hay un bloque que es el de compensatoria, o que yo le llamo compensatoria e interculturalidad, que creo que este año la he dado muy tarde, que me gustaría darla también antes, porque es un bloque denso por el que yo apuesto además, porque no ha salido nunca en supuestos prácticos y es bastante denso la actuación, asentismo, compensatoria, interculturalidad. Ahora tenemos muchos casos, estamos en un momento muy candente de inmigración y de compensatoria. Entonces, pues como es bastante denso, lo voy a cambiar el orden, pero en principio lo que suelo hacer por semana vemos un par de temas, ¿vale? Que están planificados por bloques, o sea, secuencialmente organizados por bloques, damos 2 temas, hacemos supuestos prácticos de cada bloque, ¿vale? De cada bloque. em, y os voy dando programas. Semanalmente os voy dando programas tipo para la programación, ¿vale? Para que tengáis ejemplos y que vosotros podéis diseñar los vuestros inspirando o que cojáis lo que queráis de los míos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que a lo mejor en lugar de 2 temas, por ejemplo, ahora estoy con mis alumnos dando el bloque de convivencia, ¿no? Nosotros hemos empezado por el bloque de convivencia, que es el tema 14, ¿vale? El bloque de 14, perdón, el tema 14, digamos, el tema por excelencia de la convivencia. Pero luego hay muchísimo contenido de convivencia que no abarca el tema 14 y que tenemos que seguir viendo. Entonces, llevamos 2 semanas que no hemos dado temas prácticamente, solo hemos dado protocolos de intervención, materiales para resolver supuestos de cada uno de los protocolos, normativas de cada una de las temáticas. Entonces, hay veces que tenemos que profundizar dentro de cada bloque y que no necesariamente damos temas. ¿Vale? Ahora hemos visto convivencia general, luego nos hemos metido en la convivencia, la parte de la convivencia que tiene más que ver con los protocolos específicos de actuación, violencia de género, bueno, violencia de género justamente todavía no hemos dado, pero acoso escolar, ciberacoso, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a igualdad y a violencia de género, que entraría dentro de lo que es
¿vale? Entonces, todo es convivencia, pero está también distribuido en bloques. ¿Vale? Pero sí, por lo general, normalmente lo que hemos estado haciendo es eso, damos un par de temas, supuestos, y lo vamos trabajando todo a la vez, ¿vale? Porque al final hay que ir avanzando con todo. Bueno, lo bueno, a ver, yo, por ejemplo, con el tema de los supuestos, lo que yo hago es, ofrezco o sea, propongo un supuesto práctico relacionado con el contenido que hemos estado viendo, pero previamente os he dado tanto la normativa como el contenido teórico como materiales para resolver supuestos, o sea, lo que se necesita para resolverlo, ¿no? Y la idea es que lo hagáis, me lo mandéis, pero yo también cuando lo vamos a corregir, tenéis por mi parte una propuesta de resolución siempre, con sesiones diseñadas, aquí está mi alumna, mi Ana, con sesiones diseñadas, con la resolución ya hecha. Lo ideal es hacerlo, porque hasta que no te pones mano a la obra no le pierdes ese miedo a... Pero bueno, luego también pues tienes con qué comparar o tienes otra idea o a lo mejor tú has diseñado de una forma y ves algo que te gusta del mío y puedes coger ideas. En fin, eso es lo que como suelo hacerlo, ¿vale? Entonces, lo habitual, como digo, es esa organización, pero habrá veces pues, que estemos 2 semanas y que no hayamos dado ningún tema, porque seguimos avanzando. También este año lo que he hecho es que no hemos parado mucho en la explicación de los temas. Mm, mm, Viene bien, pero el año que viene pues no podremos. Lo ideal es que los temas vayáis vosotros estudiando, ¿no? Salvo alguna cosilla que vayamos viendo, porque sí que sea de aplicación más práctica, pero lo ideal es que vosotros vayáis siendo más autónomos en eso y hagamos más supuestos prácticos y hagamos más aplicaciones. Mm, Sí, sí. Tengo 9 alumnas con las que he estado este año y os sumaría y empezaríamos de cero. La preparación empezaría de cero. ¿Vale? Con todo cambiado, porque allá ya lo tienen también los materiales. Yo sigo haciendo cosas. Y ya os facilitaré también los supuestos si queréis de este año, en fin, ya lo vamos viendo. Que la idea es que, pues eso, que vayáis a aplicar, sobre todo las que habéis presentado ya anteriormente, porque al final los temas los tendréis ya más que vistos. Yo, a ver. Os voy a enseñar un tema, eso es lo que iba a enseñar ahora. Un tema tipo para que veáis. Yo mis temas los tengo economizados. A ver, los temas normalmente, mis temas no suelen tener una media de 11 páginas de folio, ¿vale? No suelo dar temas para que vosotros os pongáis ahora a resumir, porque entiendo que vuestro tiempo tenéis que emplearlo en cosas mucho más eficientes y más productivas que resumir un tema. Entonces, los temas los he elaborado en función de el criterio de elaborar el contenido concreto del título del tema, porque es que al final es la guía que tenemos es el título del tema, no hay nada, ¿no? No hay nada más. Luego, en función de la rúbrica que tenemos, que nos han facilitado que nos facilitan en la orden de convocatoria, ¿vale? Y normalmente, que es lo que quería que vierais, suelen tener en total, bueno, aquí pone 14 páginas, pero porque tiene pues una media de eso, de 12 páginas, 11 caras, ¿vale? O sea, hay algunos que son un poco más extensos, pero contados, muy pocos, ¿vale? Suelen venir muy optimizados o sea, con la información justa se pueden personalizar, por supuesto, vosotros dentro de vuestra libertad podéis, pero que están hechos y diseñados para que no tengáis que poneros a resumir, sino pues ya que os pongáis a esquematizar y a memorizar. Además están... em, yo lo que hice, que además esto lo hice yo como método mío de estudio cuando yo me presenté, lo que hice fue diseñar los temas, sobre todo el bloque de NEAE, con una misma estructura para operativizar el estudio. Entonces ahí, claro, están todos hechos así. Y es muy fácil el estudio, ¿verdad? ¿No? Recibo feedback de ella. Es muy fácil el estudio porque todos se componen de lo mismo. O sea, cuando cogemos una NEE o una NEAE, concepto, clasificación, desarrollo de la NEAE, ¿no? O déficit de desarrollo, o sea, digamos la primera parte, ¿vale? Y luego la atención educativa que va desde la detección temprana hasta las medidas educativas que tenemos a nuestra disposición ¿vale? Bueno, pasando por la evaluación psicopedagógica y luego la atención educativa. Y siguen todo un patrón y un mismo esquema, entonces es fácil vamos, desde mi punto de vista es fácil de estudiar.
Y luego lo que os facilito con los temas es la presentación, que no es una presentación al uso, bueno, no con todos los temas, porque no me dio tiempo este año a hacerlos todos, pero estoy en ello, ¿vale? Pero la mitad están hechas. Entonces, el tema, lo que facilito con los temas son una presentación, que es la que yo suelo utilizar o utilizar para explicar el tema, que está pues, hecho con esquemillas, con resúmenes, descripciones, palabras clave para que las tengáis, por si os facilita a vosotros el estudio también y queréis hacer uso de ellas, también la tenéis, vamos, que yo os las subo todas, que no son presentaciones solo para explicar yo el tema, sino que tienen contenido con la finalidad de que os sirva a vosotros como un resumen para repasar, ¿no? Para que vosotros podáis hacer uso de ese material también, esa es la idea. A ver, ¿qué más cosillas os cuento? Mira, esta es la rúbrica de corrección del tema, los criterios que nos facilitan. Como sabéis, hay criterios que tienen que ver con la estructura del tema, que atienden puramente a, ¿tiene índice? Sí. ¿Desarrolla todos los apartados del índice? Sí. ¿Tiene una introducción donde se recoge la justificación y la importancia del tema? ¿Sí o no? Pues como eso tiene un peso del 1,5, pues ya en función de si la tiene o no la tiene, pues ya van ajustando, ¿no? Así por lo menos lo hicimos en mi tribunal. Nosotros teníamos un Excel con esta rúbrica y vamos señalando lo que eran los aspectos formales, digamos, del examen o del tema, si estaban o no estaban. Esto tiene un peso del 10%. El grosso, evidentemente, está en los contenidos. La expresión y la presentación, esto es súper importante, no le hemos dado importancia. O sea, yo me he encontrado temas que son ilegibles. O sea, es que es muy difícil, porque al final te tienes que poner a corregir un montón de temas en muy poco tiempo, porque además el tiempo es limitado y es una agonía, porque además cuando no entiendes, no le ves sentido al tema, intentar adivinar qué pone es horrible. Entonces, no le damos mucha importancia, pero la verdad es que la tiene. El tema de la expresión escrita, que sea legible y que la letra que sea una presentación pues limpia, clara, ordenada. Para eso yo soy muy sistemática y, además que creo que a mí me funcionó. Al final, si son 4 horas y media de examen y tienes 2 horas y cuarto, lógicamente si las dos partes tienen el mismo peso en la nota, lo ideal es que le dedique el mismo tiempo, ¿no? Para que salga de forma equilibrada, o esa es la teoría. Entonces, si tengo 2 horas y cuarto para realizar el tema, voy a escribir X número de palabras, ¿vale? En mi caso era en Word un tema de 3.500 palabras, así, como mucho. Si yo voy a escribir eso, ¿vale? Pues o me da tiempo a escribir eso, ¿qué más me da hacerlo en 10 folios, ¿vale? Que hacerlo en 20. Será mejor hacerlo en 20 con la letra clarita, guardando tus márgenes, que el tribunal vaya pasando páginas rápidas, que hay menos sugestión, ¿no? Y que al final, a efectos, aunque sea visuales, es mucho más armónico, más bonito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a ella, los temas, bueno, la obligo, por así decirlo, ¿a cuántas líneas? A 21, ¿no? A 21, a 20, en función del número o sea, del tamaño de la letra, para guardar los márgenes, arriba, abajo. Muchas veces nos pegamos mucho arriba o queremos escribir mucho abajo y eso visualmente, pues no es tan atractivo. Parece una tontería, pero de verdad que todo cuenta. Que cuando tienes 80 en el tribunal y 80 exámenes corrigiendo, al final todo cansa. Y eso visualmente, pues no es lo mismo, ¿sabes? Que sí, que al final el grosso está aquí, ¿vale? Porque al final nivel de profundización, concreción y actualización de los contenidos. Pues fijaros, 2,5 puntos. Lógicamente, las cosas tienen que estar, pero que no es lo mismo si las cosas se presentan de una forma atractiva y bonita que te entra por el ojo, ¿no? A que sea una cosa pesada que te cueste descifrar. ¿Vale? Entonces, bueno, estas rúbricas son las que yo utilizo cada vez que hago un simulacro de examen, cuando haya parada FIPA y para corregir tanto el tema como el supuesto práctico, ¿no? Entonces, bueno, como veis, o destinan un 10% a la estructura del tema, al aspecto formal, un 10% a lo que es la expresión y la presentación, la limpieza, que sea todo muy claro, que esté limpio, y otra parte ya a los contenidos, ¿vale? Contenidos, pues se tienen en cuenta aspectos como eso, como el nivel de profundización, es decir, que no pases de puntillas por los contenidos del tema, sino que
pues eso, que seas técnico y riguroso a la hora de desarrollarlo. La valoración o juicio clínico fundamentado en los contenidos, argumentación fundamentada, tanto epistemológica como normativa, es decir, pues que todo tiene que ser riguroso, tiene que recogerse tanto a nivel normativo como a nivel de literatura especializada del tema que sea, ¿no? Y al final todos los temas tienen autores, todos los temas tienen normativa. Aval normativo, pues eso, para darle ese punto de rigurosidad, ¿no? Que se exige. Ilustra los contenidos con ejemplos, esquemas o gráficos. Bueno, lo de los esquemas o gráficos ya sabemos que entre comillas, porque hay tribunales donde no nos dejan hacer nada que sea esquematizado, pero bueno, sí que hay ejemplillos. Secuencia lógica y ordenada, ¿vale? Hay una secuenciación lógica de todos los contenidos y una transición de unos epígrafes a otros, ¿vale? Para que no se vea descontextualizado el contenido. Uso correcto y actualizado del lenguaje técnico, pues del lenguaje técnico de la orientación, ¿no? De conceptos pues términos que utilizamos en nuestro día a día dentro de la profesión. Y luego las referencias durante el desarrollo del tema a la bibliografía indicada. Que esto, bueno, al final es subjetivo, porque al final te pones a hablar. Claro, te piden que la bibliografía sea actualizada, ¿no? Pero los manuales de orientación clásicos, pues tenemos pues no sé, desde el 78 con Piaget. Entonces, mm, pues a lo mejor hay manual, tú estás hablando de Piaget y tiene un manual del 2022 que hace alusión a Piaget, en fin, que eso es un poco complicado de demostrar, ¿no? Me vengo a referir, que ellos no se van a mirar que si tú has citado a Palacio, tengas la bibliografía también a Palacio, ¿vale? Porque hay muchos manuales de la orientación genérico que hablan de un montón de autores de nuestra profesión, ¿vale? A eso me refiero. Bueno, con el caso práctico, bueno, ya sabemos que de esta primera parte vale el 50% de la puntuación y consiste en realizar por escrito un ejercicio práctico pues, que le permita al tribunal comprobar qué formación, o sea, formación no, qué palabra, sí, formación científica, el dominio de habilidades técnicas, es decir, uno de los errores frecuentes que se suelen cometer en los supuestos, y yo lo he visto en el tribunal, fue que los supuestos prácticos se realizan de forma teórica. Voy a hacer tal, voy a hacer cual, o desarrollan un tema, ¿no? Entonces, en lugar de la pretensión, lo que se busca en el supuesto práctico es la aplicación, o sea, que tú desarrolles realmente la resolución de cómo llevaría a la práctica esa casuística problemática en la que se te está poniendo, ¿no? Y aterrizar la intervención, ¿vale? Entonces, muchas veces los casos prácticos se quedaban, pues eso, como en el limbo un poco, y entre lo teórico y la pretensión, ¿no? Sin aterrizar muchas veces lo que realmente sé. Y a nosotros nos dan lo sabéis que la consejería proporciona una resolución de cada supuesto. Entonces nosotros tenemos un modelo de supuesto que según ellos sería una resolución aproximada de lo que sería correcto, ¿no? Y ahí pude comprobar que los supuestos prácticos los quieren muy aterrizados. Esta fue la última convocatoria del supuesto práctico, que como sabéis pusieron uno, que este era el de trastornos de conducta en primaria. Esa es otra. Lo que suele ser también común es que ponen un supuesto de primaria, de la etapa de primaria, y otro de la secundaria. ¿Vale? Supuesto práctico este fue en trastornos de conducta, que ya lo hicimos nosotros, esto lo resolvemos en la preparación todo. Los tengo desde el año 2018, creo que los tenemos todos. Y este fue el del tránsito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tránsito nos encontramos, pues eso, que todas las propuestas que se hacían eran, a ver, toda la resolución antes lo que se hacía con los supuestos prácticos hace algunos años era poner una situación, problema y tú resolvías de forma libre, ¿no? Entonces tú resolvías el supuesto, hacías un programa y resolvías la situación problemática. Ahora lo que hacen es que hacen preguntas, te ponen una situación, problema y hacen preguntas. ¿Qué pasa? Que las preguntas vienen muy bien desde el punto de vista de que, como preguntan específicamente por algo, hay que darle respuesta sí o sí a la pregunta. Entonces son bastante orientativas. Antes era como más ambiguo, ¿no? Te doy un supuesto, una situación, problema y resuelve. Y ahora es como más certero en el sentido de que un criterio concreto para puntuar un supuesto es que se contesta la pregunta. Si no se contesta la pregunta, pues por mucho
marco que le haya hecho al supuesto, pues no puntúa, ¿no? Entonces, ahora desde mi punto de vista es mucho más fácil en el sentido de que tienes más orientación con las preguntillas, ¿vale? Lo que os decía, lo que nos encontramos en muchos supuestos era eso, que se resolvía de forma teórica y normativa, que está bien, porque tú al final con lo que trabajamos es con lo que conocemos y hay que ser riguroso. Conocemos normativa, conocemos teoría y con eso es con lo que tiramos. Pero luego también lo que se busca es uso de métodos, puesta en práctica, con quién te coordinas, ¿no? Por ejemplo, yo hice este mapa visual. Ay, ¿dónde está? A ver, aquí. Bueno, estos son los supuestos de... Mira, esto. Se entiende que cuando tú resuelves un supuesto práctico, el mapa visual que tú te haces de la situación problema incluya, ¿no? O toque, o lo que se espera de ti es que toques un poco todo, ¿no? Porque tú, se espera de ti que conozcas a nivel teórico y a nivel normativo, ¿no? El aval de la temática que tienes entre manos, del caso que tienes entre manos, ¿no? Entonces, se espera de ti que conozcas que si tienes un caso, pues, de convivencia, ¿vale? Imagínate una situación problemática de un centro que tiene dificultades a nivel de convivencia en el centro, pues que conozcas a nivel teórico autores, ¿vale? Que eso lo sacamos de los temas, definiciones, qué es el conflicto, qué es la educación en la paz positiva, que se entiende por competencia, o sea, por convivencia, ¿no? Y que conozcamos aspectos que tienen que ver y autores que tienen que ver con el ámbito, la normativa que enmarca concretamente ese ámbito de intervención, por supuesto, y nuestra normativa todo desde la ley, reales decretos, órdenes, ¿no? Todo lo que conozcamos del ámbito, que le demos un marco porque eso nos va a dar rigurosidad y si enmarcamos, si eso lo ponemos, no nos equivocamos, no nos pueden decir que no hemos equivocado, porque eso es lo que marca nuestro trabajo. Entonces, eso tiene que estar sí o sí. Pero además, cuando nosotros planteamos la resolución del supuesto, lo que se espera de nosotros es que se resuelva la situación. Y eso sí que pasa directamente por explicar con quién nos vamos a coordinar, qué agentes van a intervenir, qué conocemos de la organización de los centros, ¿vale? De lo que podemos hacer uso para poder resolver la situación, ¿vale? ¿Con quién nos coordinamos? Nos coordinamos con el equipo técnico, con el equipo directivo, con agentes externos, con tutores, pues todo ese tipo de coordinación es importante también que se pongan. Y luego, ¿qué vamos a hacer con ellos? Que no se quede en una propuesta simbólica o una pretensión, sino que propongamos, pues con estos recursos vamos a proponer tal material, vamos a hacer tal dinámica para este objetivo, en fin, que propongamos objetivos que atiendan a una necesidad concreta de la situación problema y que resolvamos, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando tú lees el supuesto práctico te haga un esquema mental de, primero, el ámbito de intervención donde enmarcaría el supuesto, ¿vale? Convivencia, asentismo, necesidades, o sea, atención a la diversidad, ¿dónde, no? ¿Qué conozco de esta información, o sea, de este ámbito? Y que luego mentalmente te haga un esquema, o mentalmente o no folio asocio, te haga un esquema con toda esta información, ¿no? Y la esquematices para dar respuesta a cada una de las preguntas. En fin, esa sería un poco la dinámica que nosotros seguimos. En la resolución de mis supuestos, porque a ver, a las preguntas del supuesto hay que contestar sí o sí. Pero claro, si tú meterte en contestar una pregunta del supuesto sin hacer antes, como he dicho, un marco normativo, un marco teórico y establecer unos objetivos concretos, pues se queda como cojo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en los supuestos es que hacemos un pequeño encuadre del tema, de la temática. Lo primero que hacemos es marcar el supuesto en un ámbito concreto de intervención del orientador. Después, ¿qué tiene eso que ver con las funciones que a mí la normativa me encomienda, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué papel tengo yo aquí, ¿no? Y hacer visible con la normativa, con ese marco teórico, mi papel. Establecemos unos objetivos en función de lo que se me está pidiendo en la pregunta. Establecemos unos objetivos, ¿vale? En función de las preguntas que se me están haciendo y luego ya resolvemos en cada una de las preguntas, ¿vale? Esa es... es- tú resuelves así, ¿no? ¿No? Eso es lo que... Entonces lo hacemos muy sistemático y por bloques, ¿no? Si tenéis alguna preguntilla de lo que sea, paradme, ¿vale? Bueno, los supuestos, la rúbrica del...
del supuesto práctico, pues lo mismo, tiene en cuenta aspectos formales, ¿vale? Con respecto a, ha contextualizado, correcta contextualización, dice, las respuestas responden al tipo de centro y alumnado. Al tipo de centro y alumnado, imaginaros que por el supuesto práctico en un cole y a lo mejor nosotros estamos proponiendo actividades para adolescentes, no sé, se me ocurre, ¿no? Pues a eso se refiere ese epígrafe, que está contextualizado de forma correcta en la etapa en la que se enmarca la situación problema. Adecuación al marco normativo vigente, ¿vale? Esto sería medio punto. ¿Vale? Luego, aspectos formales de la expresión y de la presentación tienen en cuenta la expresión escrita adecuada, volvemos a tener que revisar pues eso, la corrección léxica, ortografía y gramatical y que haya una presentación limpia, clara y ordenada. Y luego, en cuanto al contenido que sería yo el grosso, adecuación de la respuesta a cada una de las preguntas. Fijaros, esto vale un punto. Respuesta de la totalidad de las preguntas formuladas, un punto. Es decir, que si os dejáis una, imaginaros que tenemos 4 preguntas, si tenemos un 10, se supone que vale 2,5 cada pregunta, pues no, no vale 2,5 por cada pregunta. ¿Por qué? Porque si te dejas una pregunta sin contestar, te están quitando un punto, ¿vale? Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Hay que contestar sí o sí de la forma que sea. Sea correcto o no sea correcto, pero hay que contestar, ¿vale? Porque no es lo mismo que te pongan 0 puntos en la pregunta a que te resten un punto, a que te penalicen, ¿vale? Identificación de los agentes, elementos del programa y los ámbitos de intervención. Según el caso, esto es lo que os decía. Tenemos que enmarcarlo en el ámbito de intervención de las que nos proveen nuestras funciones como orientadores y tenemos que meter todos los agentes que están involucrados en nuestras intervenciones. Si nos coordinamos con equipo directivo, hay que ponerlo con los tutores, hay que ponerlo con quien sea, ¿no? Con la asociación X también. Adecuación de las actuaciones a las necesidades individuales o grupales planteadas. O sea, que si me está planteando una actuación, o sea, una problemática que tiene que ver con el tránsito, que no me hables de, yo qué sé, el TEA. Nivel de concreción y profundización de las actuaciones. Y esto aquí sí penalizábamos nosotros mucho, porque no es lo mismo poner que voy a realizar una actuación, por ejemplo, en el tránsito. Voy a realizar una actuación de acogida o una visita para la familia para que conozcan las instalaciones del centro. No es lo mismo eso a que tú cuentes pues, qué vas a hacer, cómo lo vas a organizar, quién va a intervenir, con quién te vas a coordinar, ¿vale? O sea, que se profundice en lo que tú propones, en lo que uso correcto y actualizado del lenguaje técnico, lo mismo, e introducción de referencias normativas y bibliográficas. Supuesto práctico. Y bueno, aquí cosillas, apuntes que se me han ido ocurriendo. La clave, bueno, desde mi punto de vista, ojo, pero para mí la clave de un tema 10 es o sea, que tenga una buena redacción. ¿Buena redacción qué es? Pues que haya secuenciación en lo que tú quieres decir, lo que le estás contando, que la persona que lo está leyendo vea una progresión de los contenidos lógica con respecto al título, ¿no? Y que en la página 3 no se haya perdido porque esté todo descontextualizado. A eso me refiero con una buena redacción. Que sea rigurosa, es decir, que nosotros nos avalemos, no porque lo diga yo que soy Lola, no, porque lo dice X autor, o porque lo dice la normativa, ¿vale? Y luego en cuanto a, o sea, que tenga estructura y que tenga rigor. Lo de se puede individualizar cada tema me refiero a personalizarlo, sí. Es verdad que los temas están a la mínima expresión en el sentido de que yo intento que no sean muy extensos, ¿vale? Pero luego si vosotros pues queréis cambiar lo que sea, pues de hecho si queréis, pues mira, me apetece, por ejemplo, hoy hemos estado explicando el tema 31, que son de los programas de aprender a aprender, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los temas que hay por ahí toman como referencia a Alonso Tapia, no sé si lo conoces, un escritor bastante conocido en cuanto a las estrategias que enmarcan todos los programas que tenemos de enseñar a pensar ahora mismo en orientación. Pues yo he cogido otro autor, ¿vale? Si vosotros veis que ese autor o esa clasificación que yo hago, pues nos gusta por lo que sea y queréis coger a otro autor porque vosotros tenéis el tema hecho de otra forma, pues lo vemos, ¿vale? Que tengáis la libertad de hacer el vuestro propio y si queréis incluso lo revisáis, o sea, me lo enseñáis y lo revisamos, ¿vale? El éxito en el proceso se basa en la planificación, dosificación y constancia. Para mí eso es lo fundamental. A mí, por lo menos, fue lo que me hizo el persistir y el planificar mucho el proceso desde el principio. Y pues eso, ir
teniendo muy claro cuál es el objetivo a corto plazo y planificado, ¿vale? Y ser constante. Pero bueno, esto no estoy descubriendo nada nuevo. Estamos en un proceso de oposición, es que al final debemos marcarnos objetivos realistas a corto y medio plazo. Eso también desde mi punto de vista es muy importante porque no es lo mismo decir, venga, pues cada mes me voy a estudiar 5 temas, a decir, no, lo voy a dejar empiezo a estudiar temas a partir de enero y me estudio 15 temas al mes. No te vas a estudiar 15 temas al mes. Es muy difícil memorizar 15 temas al mes. Entonces, objetivos pues más a medio plazo, cortitos y realistas, ¿no? Que no sean cuenta conmigo para ayudarte a planificar el estudio en función de tus necesidades. La primera clase, nada, dedico un ratito para enseñaros una planificación que a mí me funcionó bastante, ya os la enseñaré por si a vosotros también os sirve. Es importante cambiar el chip, ya no somos estudiantes sino opositores, por lo que el estudio de los temas hay que abordarlos desde el principio. Esto eh, am- veo que también pasa, vamos, por mis amigas y que están también opositando, que los temas, como es más memorístico, se deja como para el final, ¿no? Ya empezar a memorizar, pero lo suyo es que desde el principio, pues ya empiezas a dominar el contenido, te hagas por lo menos los esquemas, que haya habido una fase incipiente de memorización y que luego haya repeticiones de repaso cada X tiempo, que ya os enseñaré la curva del olvido, que a mí fue la técnica que me funcionó para evitar el olvido de los temas que iba memorizando, ¿vale? Ya lo enseñaré por si os funciona o lo queréis usar, que a mí me funcionó. Ujú, sí, os doy las pautas de repaso como yo lo hice. A mí me funcionó así bastante bien para evitar precisamente la curva del olvido, justamente. Estudiar un tema y ir repasando el tema cada X tiempo, ¿vale? La planificación entra eso. Y pues eso es que es muy importante, porque claro, si acudimos más tarde a los temas, porque esto suele ser muy común, a lo mejor los temas me los repaso, ¿no? Los veo, como el contenido me suena, pero luego es verdad que cuando quieres memorizar es que no te lo sabes, es que o te pones a memorizarlo o es que no te lo sabes. Entonces, lo ideal es ponerte ya con el contenido concreto del tema, memorizarlo con tu esquema, ¿vale? Y luego ir repasando ese esquema cada X tiempo. Por lo menos a mí es lo que yo recomiendo. Hago simulacros de examen, uno por trimestre, ¿vale? Hacemos un simulacro real con 2 supuestos, con 4 alternativas de temas y con 2 alternativas de supuestos. Y la parte práctica es compleja, porque la extensión es limitada, por lo que vamos a abordar la resolución de los supuestos prácticos. Mi metodología, esto es lo que explicaba antes, que los supuestos prácticos van acorde a los bloques de temas, ¿vale? Como he dicho, tengo establecidos los bloques por temática y los supuestos los haremos en cada uno de los bloques, ¿vale? Bueno, bueno, ya luego pues pasaríamos a la parte oral, que como sabéis es una hora de exposición oral. La primera parte corresponde, bueno, según la normativa, nosotros podemos elegir entre elaborar un programa, un PADO, un plan de intervención o un programa de intervención para el Departamento de Orientación en la etapa de secundaria o un programa de intervención para la etapa de primaria, para si somos miembros de un equipo de orientación educativa. Lo tenéis hecho las que habéis vosotras de secundaria, ¿no? Y vosotras también, ¿no? Secundaria, sí. Bueno, lo que queráis. Yo lo que veo bueno, ahora vamos a ver de la estructura de los dos. Yo lo que veo de Leoe es que luego a la hora de defenderlo no era tan fácil como, porque claro, tienes que contar primero cómo son tus centros de tu zona, cómo son y luego centrarte en el centro. Y luego hay una forma muy repetitiva, bueno, ahora lo voy a enseñar para que lo veáis, ahora lo vemos, ¿vale? Pero es verdad que antes teníamos la concepción de que, o por lo menos cuando yo me estaba preparando, el argumento era, lo voy a hacer de hoy para desmarcarme un poco del resto porque hay más institutos. Pues os digo de verdad que desde que, o sea, en el tribunal en el que yo estuve en el 2023, había más EOS que institutos, o sea, más programaciones de EOS, que puede ser casualidad, no lo sé, pero que no había tan pocas como yo me imaginaba que iba a haber, porque yo cuando me presenté era como muy generalizado esta opinión. La gente decía, yo voy a hacer de hoy para desmarcarme un poco porque la gente toda la hace de secundaria y mi estrategia va a ser esa, ¿no? Pero que cada vez más hay más, con lo que tú te sientas cómoda. Al final es algo que te quede bonito, que tú sepas vender al tribunal y que por lo que te sientas cómoda.
Hay gente que hasta... Yo tengo una alumna que es AL y trabaja en primaria y ella lo está haciendo de primaria porque es que es lo que conoce, es donde se encuentra cómoda, porque conoce el funcionamiento del centro, las necesidades, entonces al final es un poco también va alineado con lo que a ti te llame, o porque tú conozcas X programas y no sé, y tengas materiales o tengas, ¿no? Esas suelen ser las... Pero bueno. Entonces, bueno, se califica de 0 a 10 puntos esta parte oral, ¿vale? Y dice, si la puntuación es superior a 2,5, se ponderará el 30%, ¿vale? Eso se refiere a la presentación y defensa de la primera parte, ¿vale? Que digamos que es la parte genérica donde uno explica, ahí lo que se explica es pues, el contexto de tu centro, las características de tu centro, de tu alumnado, de tu familia, qué vas a hacer en cada uno de los ámbitos de intervención, qué necesidades tienes, qué objetivos te propones en cada uno de los ámbitos y qué actuaciones va a llevar a cabo. Y luego la segunda parte, que ya son las intervenciones concretas, ¿vale? Que se diseñan 12, como ya sabéis, son 12 actuaciones que tienen que estar enmarcadas en cada uno de los 5 ámbitos que marca la orden de convocatoria, ¿vale? Que son pues acción tutorial, atención a la diversidad, orientación académica y profesional, apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y convivencia, ¿vale? Lo que dice la normativa es que las intervenciones tienen que ser, dentro de los ámbitos tienen que estar equilibradas. Quiere decir, que no haga una actuación de convivencia y 5 de atención a la diversidad, sino que sea más equilibrado en el sentido de que hagas pues 2, 3 de cada uno de los ámbitos. Y igual, en EOE lo mismo, ¿vale? Y se califica de 0 a 10 puntos y eso se pondera al 70%, que es lo que vale esa parte. Se utiliza media hora de exposición para esta primera parte y media hora para esta parte, ¿vale? ¿Qué más? Vale, con el plan de actuación del Departamento de Orientación, la normativa, la orden de convocatoria nos da solo este índice. Esto es lo que nos da, luego nosotros ampliamos, ¿no? Y lo hacemos como más, o sea, más detallado. Pero lo que nos dice es que sí o sí tienen que estar estos puntos, es decir, objetivos generales de tu plan de intervención, un mínimo de 12 actuaciones divididas entre los 5 elementos que hemos dicho, aspectos de la organización interna de tu departamento de orientación y la coordinación que lleva tanto interna como externa, evaluación del plan de departamento de orientación, bibliografía y recursos. Eso sería, digamos, el contenido mínimo que según la orden de convocatoria tiene que tener. Y el programa de intervención de EOE nos dan este esquema. Y esto es lo que os quería decir antes, que esto me parecía como muy repetitivo, porque fijaros, el programa de intervención del EOE establece que tienes que poner objetivos generales de tu programa, un mínimo de 12 actuaciones, integración del programa en el plan de centro, como somos un agente externo, ¿no? Cómo se integra tu plan de trabajo dentro del plan de centro, evaluación y bibliografía. Pero esta parte de aquí es área o ámbito en el que se inserta y se justifica. Es como que, no sé si os acordáis de... A ver, os lo voy a enseñar. El artículo 6, este. No sé si acordáis de este decreto, este es el decreto de los EOE, ¿vale? El de organización de los EOE. Y a lo que se refiere es que tú tienes que hablar de tus actuaciones, como este decreto del año 1995 establecía los ámbitos de intervención de los EOE con esta clasificación, ¿no? Decían que teníamos un ámbito de orientación y acción tutorial, con 2 áreas y meten dentro de la orientación y la acción tutorial la función tutorial y la orientación académica, o sea, vocacional y profesional. Y luego en el ámbito de la atención a la diversidad meten dentro la atención a NEE y la compensación educativa. Entonces, como que tienes que hacer como 2 enmarques. Tienes que enmarcar las actuaciones dentro con esta clasificación según el decreto en estos ámbitos y luego aparte hacer también las actuaciones con los otros ámbitos. ¿Entendéis? Lo veía como muy repetitivo. Pero claro, es que este sigue en vigor porque es lo que rige los EOE. Entonces, como que te piden un punto concreto para este enmarque y otro punto para enmarcarlo en los otros ámbitos. No se lo veo como un poco absurdo, pero eso es lo que hay. Así hay que hacerlo. En fin, esta es digamos, el esquema básico del programa de EOE.
Bueno, ya sabéis, elegimos para la exposición oral de la actuación, de esa parte del programa, se elige una actuación entre tres bolas al azar. Sabes que tenemos una hora de preparación previa, es decir, la encerrona, la famosa encerrona. Entonces, cuando tú vas a la encerrona, coges las bolas y allí con un miembro del tribunal o con todos los miembros del tribunal y entonces seleccionas, o dices allí cuál es la que tú vas a exponer y te pasan a una sala donde permaneces allí durante una hora preparándote la intervención, ¿vale? O repasándote la intervención que vas a hacer antes de la exposición. La exposición, como he dicho, son 30 minutos cada parte. No se pueden utilizar ni ordenadores portátiles, ni teléfonos móviles, ni cualquier dispositivo informático o electrónico, ¿vale? Y luego, fijaros, esto es un aspecto que genera mucha controversia y mucho debate, pero es que atendiendo a la normativa no se puede negar. Es decir, siempre se ha dicho que no se puede meter material a las exposiciones, ¿no? Pero se puede meter material a las exposiciones si tienen contenido curricular, pero material de apoyo, o sea, material auxiliar sin contenido curricular, sí que tú puedes meter. Es decir, tú puedes meter material visual que a ti te ayude a hacer una buena exposición y a captar la atención del tribunal y que el tribunal te siga, ¿no? ¿Vosotros utilizasteis material auxiliar? Tú sí, ¿no? Yo también lo utilicé porque a mí me dio pie a, si en un momento dado estaba explicando, pues que iba a utilizar tal cuestionario para recoger, para hacer una evaluación, imagínate, voy a hacer una evaluación inicial de cómo es la situación de conflictividad en el aula con respecto al acoso y voy a utilizar pues el cuestionario Cisneros, ¿no? Que justamente lo hemos estado viendo. Pues entonces sacaba mi cuestionario, el cuestionario este, el que voy a presentar, y lo enseña. No tienen ni que mirarlo, es solo un material de apoyo visual porque a ellos les sirve también para seguir el hilo. Es que si no desconectan, es muy fácil desconectar durante tantas horas, es muy complicado mantener la atención. Entonces yo recomiendo utilización de material y apoyo, que sea un apoyo visual para la exposición. Además es que hace la diferencia entre una y otra. Y de hecho no se puede negar al aspirante su uso, ¿vale? Siempre que no tenga contenido curricular no se puede... Ah, y otra cosa que quería comentar. Esto te dejan meter un guión que no exceda de una página. Es decir, tú puedes utilizar un folio que el tribunal te da para hacer un guión. Además, lo pone precisamente un guión. Nosotros, lamentablemente, en mi tribunal, una chica no pasó la oral porque en lugar de... Es que no era un guión, era un... Es que no había sitio en blanco en todo el folio. O sea, aquello era... Claro, y nosotros nos tenemos que quedar con el esquema. Entonces, el esquema no lo quedamos nosotros. Y tú veías, era un agravio comparativo con respecto al resto de aspirantes cuando tú ponías un esquema real, que al final es la pizarra con por lo menos lo que yo hice en su día era mi pizarra visual, lo que yo iba poniendo y algún dato a lo mejor que a mí se me olvidara, pero que no. Y esta chiquilla es que tenía, la pobre, tenía su folio doblado por la mitad y no tenía escrita hasta la cuadrilla, doblada por la mitad, y es que estaba pegadica al folio leyendo, exponiendo, claro, y al final por la pobre, pues... Y cuando vino a la revisión ya le pusimos allí los esquemas para que viera que es que realmente no era un guión, ¿vale? Entonces eso sí que es importante, que no os paséis mucho de información. Bueno, mira, estos son los criterios que nos marca la normativa para la evaluación de la segunda parte, de la parte oral, ¿vale? Entonces, lo que es el documento escrito tiene puntuación, es decir, el documento escrito tiene que tener unos aspectos formales que debe cumplir, que son el índice, adecuación al marco normativo, presentación ordenada, adecuación escrita de la expresión escrita y riqueza léxica. Objetivos generales del plan tienen que tener coherencia, contribución con el logro, o sea, contribución al logro, contribución al progreso educativo del alumnado, tienen que contener los ámbitos en los que se inserta cada una de las actuaciones, ¿vale? En fin, aquí tenéis... Ah, vale, es que estamos en el EOE, decía yo. Estos son los indicadores. A nosotros lo que nos proporcionaron, que ya os lo enseñaré, es un Excel con todos los indicadores desglosados, ¿vale? Entonces, pues íbamos puntuando cada uno de ellos de forma, ¿vale?
Y luego lo que quería ver era las penalizaciones. Esto, penalizaciones. Bueno, desde el año pasado ya, sabes que se entrega la programación de forma digital. Entonces, yo sé que en la época en la que yo me presenté era muy común pues, que un par de personas hicieran una programación de forma conjunta y bueno, y luego pues se arbitraran la forma de hacerlo, una oposición en una provincia y otra en otra, ¿no? Que eso era un poco, conllevaba un poco de riesgo, pero bueno, cuando no había tiempo, pues había que tirar de, de lo que se tuviera, ¿no? Ahora es un poco arriesgado, yo no me arriesgaría, porque yo no sé hasta qué punto esto habrá un momento en que establezcan algún mecanismo para encontrar, no sé, em, porque esperar 2 años para presentarte a una posición y que a lo mejor te vean un plagio y te invaliden el tema por no tener justamente elaboración propia, pues que tuvimos un caso sí, en mi, no, fue más grave que eso. Mira, es que además era un programa mío, porque yo hice un programa de educación afectivo-sexual. Entonces, yo en mi época, cuando ya probé la posición, se lo dejé a una amiga. Y esta amiga se la dejó a otra amiga. El caso es que yo teníamos, es que también la chiquilla tuvo muy mala suerte, porque es que además, no sé, ¿conocéis vosotros la serie de Big Mouth? Que son unos dibujitos, pues lo que hice fue hacer un programa con 6 sesiones de intervención utilizando 6 capítulos de esa serie, ¿no? Porque hablaba del consentimiento, Vale, pues claro, encontrar un programa de esas características es muy complicado. Entonces yo cuando vi que ella iba a explicar porque además es que nosotros, el tribunal teníamos cada uno en nuestro ordenador y teníamos su programa delante y luego yo me había llevado mi programación al tribunal porque fui la última del tribunal que se había presentado, o sea que lo tenía más reciente, ¿no? Porque vieran un poco la estructura, porque ellos hacían años que se habían presentado, no tenían dos de las personas del tribunal eran orientadores por movilidad, es decir, que no habían pasado por este proceso. En fin, que yo me llevé la mía física. Y ya fue mala suerte, porque es que además hace así la presidenta. Y cogió mi programación, porque había visto el programa, empieza a mirar y digo, "No, se ha dado cuenta, efectivamente. Es que lo presentó tal cual. Entonces, claro, ya cuando terminó de exponer, nos dijimos a la chiquilla se fue, entonces yo llamé a mi amiga y me dijo, sí, yo se lo dejé lo que pasa. Y al final, pues, tirando del hilo. Claro, se la habían dejado con la intención, pues lo que pasa en estos casos, que yo te dejo mi programa para que te inspires, modifiques, cojas ideas, cojas alguna dinámica, ¿no? Pero no para que lo copies. Ella a lo mejor se vería por ahí ya de tiempo lo que sea, metió y así se vio. En fin, que es un riesgo innecesario, no, porque al final, fíjate, 2 años esperando, preparándote una oposición, había pasado a la fase del oral con un 7 y pico en el examen teórico y al final fue una pena, porque es que se le tuvo que invalidar el examen. Bueno, ya sabes que la extensión máxima son 60 folios en formato DIN A4, a una sola cara, con interlineado sencillo y Arial, el tipo de letra. Si no se hace con ese formato, también se penaliza. El mínimo de las 12 unidades, en fin, la portada. Como novedad en la última convocatoria, si nos basamos en la convocatoria de primaria, tenemos en la convocatoria de primaria, la novedad que han incluido es que ahora todo lo que vaya en el documento tiene que estar expresado en norma APA. ¿Vale? Tanto en el documento como en el tema. Entonces hay que ser súper, hiper riguroso. Antes que eso no se tenía tanto en cuenta, sí. Ahora nos ve a todos haciendo documentos de norma actualizada con la última versión para que no metamos la pata. Y luego también que todo el vocabulario que se utilice tiene que estar en la RAE. Entonces, palabras, por ejemplo, como tablet, no está en la RAE, tienes que utilizar tableta o dispositivo, cosas así. Entonces, tenemos que revisar muy bien la programación y ser muy rigurosos con el vocabulario que se utiliza y con las normas con las citas que estén correctamente citadas, ¿vale? Eso hay que darle una revisión. Y luego otra cosa que han incluido este año en primaria, que yo intuyo que va a tener continuidad en nuestra convocatoria, es que no sé vosotras las que habéis presentado, pero antes las intervenciones, los programas de intervención los poníamos apaisados, o por lo menos yo lo hice apaisado porque era como que el espacio se aprovechaba más. No, ahora no, ahora tienen que estar todos en vertical.
Tenemos que hacer algún tipo de diseño. Yo estoy trabajando en ello. Porque yo tenía una tabla elaborada, que es la que le dejaba a ella desde el principio de curso, pero no podemos utilizarla. Y como esto ha sido ahora, pues hay que cambiarlo. Yo estoy trabajando en un diseño para intentar optimizar los márgenes y todo eso. Pero hay que hacerla en vertical. Otra novedad que tenemos, bueno, que tenemos ahora es que antes la programación se entregaba cuando superaban la primera parte, te daban un plazo para entregar la segunda parte, ahora ya no. Ahora ya sabes que se entrega todo antes de... en abril se entrega. Si la convocatoria es en junio, 2 meses antes. Vale, debemos tener en cuenta. Bueno, esto ya muy rápidamente. Cosillas que tenemos que tener en cuenta en la preparación, pues que a lo largo del mes de septiembre tenemos que decidir si nos decantamos por EOE o por departamento en función de los gustos que tengamos o, no sé, la preferencia que tengáis. Hay que decidirse, no os dilatéis mucho en el tiempo porque hay que empezar a elaborar la programación desde el principio. Bueno, los que tenéis elaborada, a lo mejor ir revisando cosillas o, por ejemplo, si hay algún programa de alguna temática en concreto pues no sé, de la que estéis interesada, pues no sé, Lola, me apetece hacer un programa para la prevención del ciberacoso en mi centro. Pues me lo decís, podemos ir buscando cosillas de material y vamos remodelando la que tengáis. Me refiero que le podemos dar una visual a la vuestra. Elaboración paso a paso del plan de actuación para las que no tenéis el plan hecho. Empezamos a elaborarlo punto por punto desde el principio, ¿vale? Según un guión establecido, que es el guión el índice que yo propongo en función de si hacéis departamento o hacéis EOE. Y yo voy dando modelos de cada punto, con la intención de que vosotros luego lo vayáis adaptando pues, al contexto que vosotros elijáis. Mi recomendación es que no cojáis contextos muy complicados, ¿vale? Por ejemplo, mi contexto era un instituto de 277 alumnos, de primero de la ESO a cuarto de la ESO, con un ciclo formativo de grado básico. Yo ni tenía aula específica, a no ser que queráis hacer algo en el aula específica concreto, ponéis aula específica, pero al final, como puedes poner el contexto que tú quieras, pues lo alineas el contexto en función de las intervenciones que tú tienes intención de diseñar, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que no cojáis muchos ciclos, muchas etapas y porque es complicaros luego la vida a la hora de hacer la presentación del contexto, ¿vale? Pero bueno, que vaya a tener ejemplos que yo elaboro de cada punto para que os inspiréis y vayáis haciendo cosillas. La idea es que vayáis elaborando cada punto, me lo vayáis mandando y yo vaya dando feedback y vayamos adelantando, ¿vale? La elaboración debe ser personal, original y única. Personal y original y única. ¿Habéis enterado de lo que pasó con las dos PT? ¿No habéis enterado? Vale, os lo cuento de forma anecdótica para que lo sepáis, para que tengamos en cuenta lo de personal, original y única, ¿vale? Ha pasado este año en las oposiciones de PT, que eran dos gemelas o mellizas, ¿vale? Una se presentó en Cádiz y otra se presentó, pues no me acuerdo si en Málaga o en dos provincias diferentes. ¿Qué pasa? Que llevaban la misma situación de aprendizaje. Ellas tenían que hacer, no, o programa específico, no, sí, situación de aprendizaje. Hicieron la misma, ¿vale? Y una se fue a cada provincia. Era esta convocatoria en la que solo había que hacer una situación de aprendizaje, que es que no había que hacer ni un documento ni nada, solo un programa. Entonces, pues hicieron la misma, se ve que tuvieron una idea muy creativa o lo que sea, les gustaría mucho que se fueran las dos. ¿Qué pasa? Que una de ellas en su tribunal lo comentó, porque tenía una hermana gemela que estaba en otra provincia y qué tal. Total, sacaron las dos plazas. Vale, ahora resulta que la que estaba en Cádiz, que se lo había contado a una compañera del tribunal, la compañera del tribunal ha denunciado el caso, denunció el caso para la revisión esto es un caso real que ha sido muy sonado ahora, ¿vale? Las chiquillas ya estaban, estoy hablando de que las dos PT ya estaban haciendo sus prácticas correspondientes como funcionarias en prácticas, cada una en su centro. Sí, 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 esto fue, de hecho se resolvió en diciembre. Es decir, que tú imagínate esas mujeres, las dos, cuando en diciembre las contactaran para quitarle la plaza, porque le han quitado a las dos la plaza. Y ahora, a la siguiente que estaba detrás, la hayan llamado en diciembre y le han dicho que tienen una plaza en la administración, que te incorpora. Ya, la alegría que le han dado, las navidades están... Vale, y ahora lo que yo me pregunto,
Si yo hago una situación de aprendizaje de la montaña, porque es estupenda, además sale una cosa súper chula, súper creativa, pues tú en vez de montaña, pues meseta, ¿no? Y le das otros dibujos, le pones otras cosas, pero claro, es que debe ser que estaban dos calcos la una de la otra para que la administración haya resuelto de esta forma, vamos, que salió en Boja, vamos, salió que le quitaban las plazas. Así que por eso hago hincapié en lo de personal, original y única, por favor. Es decir, que está muy guay, que al final está muy guay que compartamos cosas, ideas y todo, pero que luego que nos prestemos ideas y que nos enriquezcamos todos y que todos nos aportemos, está muy guay, pero que no copiemos ni que cada uno tenga lo suyo. Em, ¿Qué más? Bueno, atención a las penalizaciones, como digo, hay que darle una revisión importante al documento, pues para que ahora todas las cositas estas que están poniendo no nos pille de improviso. Y el documento hay que elaborarlo, pero recordad que también hay que defenderlo, ¿vale? ¿Por qué pongo eso? Porque es importante que atendamos al tema de las exposiciones orales, ¿vale? Em, si nos ponemos ante esa situación desde primera hora, porque te ríes, lo hiciste muy bien, lo he hecho muy bien. Que si nos exponemos desde primera hora a esta situación pues, y lo tenemos y tenemos más práctica, pues mucho mejor para nosotros. Y cuanto antes rompamos esa barrera, mucho mejor. Porque es que al final hay que enfrentarse a eso y el miedo no ayuda. Entonces, lo que hacemos es que yo propongo que desde el primer momento, pues en cada sesión haya alguien que, pues eso, que vaya exponiendo sus programas. Con respecto a los programas, o sea, a las prácticas que hagamos aquí orales de vuestras cosillas, lo podéis hacer con tranquilidad las que sois presenciales, porque solo ve las que están de forma presencial o las que están conectadas online, pero no hay grabación. Vosotros sabéis que en la academia se graban las clases y las personas lo pueden ver de forma diferida, ¿no? Los alumnos en diferido a lo largo de una semana. En este sentido, pararíamos la grabación para que no se os grabe en ese momento en la exposición. Sí, os pueden ver vuestros compañeros en el momento, pero no se grabaría nada. Y a mí me encantaría porque desde primera hora las exposiciones horarias se trabajaran. Porque es verdad que hace mucho la diferencia cuando una cosa está trabajadilla y está currada y tenemos dominio del espacio y de seguridad y damos feedback en esa parte, yo creo que ganamos mucho si lo practicamos desde primera hora. Así que yo voy a animar siempre Vamos, de hecho, a mi alumna este año la he animado y hasta marzo, no, hasta marzo se han resistido, nada, pero esto no puede pasar este año ya. Este año ya no puede pasar. Sí, a eso iba ahora mismo. Creo que ya he terminado. Van a ser los viernes. El horario es de 4 a 9, ¿vale? Los viernes de 4 a 9, normalmente voy a poner la diapositiva. Espérate, que tengo una diapositiva muy bonita, ya que la he hecho, la pongo, ¿verdad? Bueno, el tema del baremo ya sabéis que más o menos cómo funciona, es un tercio de la nota. Tenemos una parte que podríamos conseguir como máximo 5 puntos que atiende a la experiencia docente, que aquí o la tenemos o no la tenemos. Hay gente que puntúa cero, pues cero, ¿vale? Yo creo, se lo voy a preguntar a José, al dueño de la academia, que es Wikipedia, con el tema este pero yo creo que sí, que es por año, es por curso, cuando se hace el conteo por curso. No. mm, Sí, yo estoy casi segura que sí, tendría que confirmarlo con José, pero yo creo que es por curso, que no es vosotros, espérate, o es hasta la convocatoria, ¿no? Espérate. Es hasta la convocatoria, no, sí, sí, es que me acaba de pegar el bombillazo porque me acuerdo de un caso concreto, sí, es hasta la convocatoria, es hasta la convocatoria, sí, es hasta la fecha, hasta el día de la convocatoria, hasta que sale la orden de convocatoria, no, hasta que sale la orden de convocatoria. Hasta esa fecha es todo lo que tengas de atrás, hasta la orden de convocatoria. Sí, estoy casi segura. De todas formas, os lo pregunto y lo confirmamos. Si empezáis conmigo, pues lo confirmaremos.
¿Vale? Entonces, pero bueno, como el corte lo ponen para todos, bueno, iba a decir, es lo mismo para todos, pero no, no es lo mismo, porque habrá gente, no, iba a decir una tontería. Bueno, pues ya está, en función de la experiencia docente previa, en función de si has trabajado en el mismo cuerpo o si vienes de otro cuerpo, de si has trabajado en la pública, de si has trabajado en la privada, pues ahí tenéis todas las casuísticas, ¿vale? Ese sería el baremo. Uy, me he ido otra vez para atrás. Esta formación académica, ya sabes que lo que son los posgrados, ¿vale? Los máster y eso, os cuentan un punto, o si tenéis otra titulación o grado, o doctorado, otras titulaciones universitarias, enseñanzas de régimen especial y FP específica. Aquí tenéis la enseñanza de idiomas. En mi año era B2, pero esto ha llegado para quedarse, yo creo, porque esto ya en nuestra convocatoria fue C1 y C2 y ahora ya ha llegado para quedarse. Así que nada, si tenéis idioma o se os da bien, pues también ahí podéis rascar medio puntillo. Y luego si tenéis algún técnico superior o un ciclo formativo, pues también podéis sumarlo como en este bloque de formación académica. Y luego tenemos este bloque que sí o sí debería llevarlo porque lo llevamos todo el mundo, o bueno, es lo más fácil de conseguir, que son los cursos de formación permanente, ¿vale? Que son 12. A ver, sí, 2, 5 y 5 sobre 12 puntos más, ¿vale? Eso cuenta un tercio de la nota. Ya está, si habéis estado trabajando y habéis tenido participaciones o coordinaciones en planes y programas, también os cuentan. Si tenéis méritos artísticos, méritos deportivos y bueno, y los cursos de formación permanente que son estos, pues ya sabéis que tenemos que hacerlo, ¿vale? Para, si no los tenéis hechos. Tú ya los terminaste ya, ¿no? Lo has terminado el bloque. No, estos son planes y programas. A lo mejor, pues, si has sido coordinadora del CIMA, si has estado en algún grupo de trabajo. Exactamente. O sea, está en algún grupo de trabajo, alguna formación en centro, también te cuenta. Sí, si has coordinado con tus compañeros, habéis hecho una forma, no, un grupo de trabajo, formación en centro, que has formado parte del grupo de trabajo. Sí, en grupos de trabajo, seminarios, planes y proyectos educativos, ¿vale? A la participación. Y si lo has coordinado, por ejemplo, yo estoy en un grupo de trabajo ahora de los especialistas en trastornos de conducta en Andalucía. Yo no soy coordinadora, pero a ella le han dado X puntos y a mí, pues, yo soy participante, pues, grupos de trabajo. Y luego la formación permanente, o si ha sido, pues, eso, coordinadora del CIMA o de el Más Inclusión, el programa que es de planes y programas, vamos, en los programas de la administración, ¿vale? ¿Qué paga el ayuntamiento para que la empresa haga un proyecto educativo? No, eso no. Bueno, ya está. Las clasecillas serán los viernes de 4 a 9. Bueno, el resto de la semana, nosotros como hemos trabajado con un grupillo muy pequeño este año, pues, pues eso. Bueno, conmigo tenéis contacto directo por email y las correcciones por email y todo. Y este año pues hemos creado un grupillo pero porque éramos pocos y es verdad que hemos sido todos súper respetuosos con el grupo en cuanto al uso y no abuso del grupo, ¿vale? Pues cosas importantes, o comunicaciones rápidas, es verdad que el WhatsApp es lo más rápido y lo más efectivo cuando quieres comunicar lo que sea. Y luego las clases normalmente, pero no siempre atiende a esta organización, porque como he dicho, depende del bloque que estemos viendo, pero lo habitual suele ser pues que trabajamos la primera parte de la clase lo que son temas, material complementario, normativa, protocolos y recursos, ¿vale? Luego hacemos un descansillo y luego la última parte, que ya estamos como más cansadillos porque ya es viernes y es la última parte de la tarde, pues ya nos encargaríamos de trabajar, o sea, trabajaríamos lo que son resolución de supuestos prácticos, programación o exposiciones orales. Pero bueno, esto es dinámico, además lo pongo aquí. Esta previsión organizativa puede variar en función de las necesidades del grupo, porque pues eso, cada clase es diferente y en función de la dinámica que surge en el grupo, pues nos tenemos que ir amoldando un poco todas. Lo bueno es que esto, aunque sea una academia, lo he dicho muchas veces, pero es que la verdad no es una preparación pues eso, masiva. Vamos a ser, yo no voy a coger de hecho a más de 25 personas, vamos a ser 25 como máximo. Entonces, para el trabajo es mucho más llevadero y más productivo.
¿vale? Bueno, tenéis dos opciones. Si no podéis venir presencialmente, pues tenéis la opción de online para conectaros en vivo o en diferido cuando a lo largo de una semana. Hay bloques que a lo mejor han venido fechas señaladas, han habido festivos de por medio, o he visto que alumnas estaban trabajando y no iban a poder ver la clase. Pues yo le puedo decir a Miriam que en lugar de una semana deje la clase disponible un par de semanas o tres para que tengáis ese margen de tiempo y podáis verla. Disponéis de un aula virtual donde tenéis los contenidos. Yo lo que he hecho este año es que como facilito tantos materiales de cada bloque, es verdad que el aula virtual me generaba problemas porque los archivos no estaban limitados. Entonces, lo que subo a cada una de las carpetas de cada una de las sesiones es un enlace que lleva al Drive y ahí os podéis descargar todos los documentos de cada sesión. Cada sesión yo facilito todos los materiales de esa sesión y la tenéis disponible para que os la vayáis descargando. Mm, sí. Bueno, este año tuve que, a ver cómo lo soluciono, porque claro, es que al final mi Drive me petó. Entonces, llegado abril, le tuve que decir a ella, por favor, bajaros todas las cosas del primer trimestre que pueda ir quitando y subiendo más cosas, porque al final mi capacidad también era limitada. Bueno, estas son las mensualidades, pero eso aquí o en la academia os pueden informar mejor. Como veis, los meses, las mensualidades son 180, con la oferta de Instagram es que tienen una oferta que si hace una publicación en el perfil y nombra a otros opositores, pues te hacen esta rebaja, entonces saldría en 170. La promoción de hoy en la sesión informativa son 160, pagaría 160 la mensualidad y los antiguos alumnos pues 160, que eso sí lo sabían, ¿no? En función del mes donde te matriculas, pues incrementa el precio, porque claro, a ti te facilitan lo de ese mes y lo del mes anterior. Entonces las mensualidades al final las acabas pagando. Empieces antes o empieces después, entonces mejor empezar en septiembre que... Vale, tema aparcamiento, esto está muy bien para las que tenéis coche. El tema, aquí la hora creo que sale en un euro, carísimo, o sea, 1 euro y pico. Entonces aquí Miriam lo que hace es que te vende unos tickets por 60 céntimos que equivale a 1 hora de parking. En lugar de 1 euro y pico, pues pasa esto en el parking, entonces pues eso que te ahorra. Vale, y luego ya sabes que como academia, bueno, no sé si conocéis la academia, pero José, que es el dueño de la academia, es preparador de educación primaria de inglés, lleva muchísimos años preparando y el que os he dicho que es Wikipedia de las oposiciones, cualquier duda resulta de forma inmediata. Entonces, en la academia está muy guay porque hacen pues charlas, ¿no? Tú has estado en alguna, ¿no? Pues charlas de alguna psicóloga que ha venido, ¿no? Para cómo afrontar la ansiedad ante las oposiciones, especialistas en técnicas de estudio, que bueno, en ese caso nosotras creo que tenemos conocimiento amplio, pero bueno, pues también vienen expertos en alimentación, en ejercicio, diferentes especialistas de otros ámbitos que vienen a dar charlas, os los podéis ver online o en diferido y que también los tenéis, es un servicio que tenéis a vuestra disposición. Y ya está, por mi parte, a no ser que tengáis alguna preguntilla, pues no hay nada más. Dime, indistintamente, puedes venir indistintamente presencial o online. Sí, no hay límite en eso. Y yo creo que no se me olvida nada que os quisiera ver. Ah, bueno, eso. Es verdad que si tu modalidad de matrícula es presencial, va a ser online. Entonces te lo mandan a la casa y tú puedes venir cuando tú quieras. Perfecto. Pues los temas, eso, que si tu modalidad de matrícula es online, los temas te los mandan por correo o vía ordinaria, impreso. Te los mandan. Y tú ya puedes venir o conectarte presencialmente, o sea, online o verlo en diferido o venir. Pero es verdad que si estás matriculada en una modalidad presencial, te los dan aquí, no te los mandan a la casa. Entonces, eso es la única diferencia que hay, pero que tú puedes asistir de la forma que tú quieras. Todo está facilitado en el Drive. Todo. Al correo electrónico que yo facilito me lo mandáis. Yo normalmente, como tenemos clases los viernes, he puesto de fecha este año hasta el miércoles para mandarme los supuestos, de forma que yo me dé tiempo a corregir los supuestos antes de venir aquí. Entonces yo doy feedback del supuesto práctico, esa sería la dinámica. Imagínate,
Damos, por ejemplo, el bloque de compensatoria, ¿no? Compensatoria sentimos interculturalidad. Pongo un supuesto de compensatoria y lo mando hoy viernes. Pues ahora tú lo haces a lo largo del fin de semana hasta el miércoles y me lo mandas. De forma que yo tenga tiempo para poder corregirlo, darte feedback, porque el viernes siguiente lo vamos a corregir. Entonces tú ya tienes mi feedback, más todas las anotaciones que tú puedas hacer aquí de la resolución que hagamos luego entre todos. ¿Vale? Y aparte de eso, tenéis mi propuesta de resolución, que mi propuesta de resolución es como resolvería yo, que no es ni la única ni la más, pero tenéis eso por lo menos como, pues eso, sobre todo al principio para empezar a rodar por eso, empezar a darlas por lo que a mí me pasó. O sea, que veo mucho más productivo que desde el primer momento empecemos a resolver, aunque sea con modelos que no son nuestros, y que vayan cogiendo bagaje ya para ir, sobre todo para ellas que no tienen todavía esa práctica. Esa sería la dinámica de los supuestos. ¿Y qué más? Creo que no se me olvida nada. Te veo muy pensativa, Fátima. Digo, lo mismo tiene alguna dudilla, ¿no? No sé, que no. Creo que ya, por mi parte. ¿En casa tenéis alguna duda? Creo que estaba conectada Marta. Sí, Lola, ¿me escuchas? Sí, dime, Una ¿quién eres? pregunta, soy Marta. Ah, venga, Marta, dime. Pues mira, era para preguntarte porque claro, si yo me quiero matricular de forma presencial, pero luego, claro, si en caso de que me llamaran para trabajar, sí se puede hacer el cambio online si hay algún tipo de Sí, problema. sí, tú por eso no te preocupes. No, Vale, por eso tú llama a Miriam, que es la administrativo de la secretaria de la academia, y ella te lo cambia de un mes a otro sin problema. vale, estupendo. Y otra preguntilla era en cuanto a los simulacros de examen, si se hace el examen completo ya con las 4 horas y media Sí. o se hace por partes o tal. No, lo hacemos las 4 horas y media. O Vale, sea, estupendo. el modelo de simulacro lo hacemos directamente en clase y luego conforme bueno, o en casa vosotros, y Sí. luego los que estéis en casa los escaneáis y me lo mandáis al correo para que me dé tiempo a mí a corregirlo, y los que están aquí en clase pues me lo llevo yo. Vale, Ya vale, está. perfecto. Pues era eso. Muchas gracias. Listo, ¿vale? De nada. A ver si alguno tiene más dudas de algo. A mano todo. No. Mm, sí, 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 ¿vale? Ya sabéis lo importante que es la grafomotricidad, el entrenarnos en escribir ahí súper rápido, que sepamos cuál es nuestra velocidad grafomotora para que tengamos claro cuántas páginas vamos a escribir en el tiempo que tenemos. Esto es muy, vamos, yo es que como soy tan rígida en esto, sí que le doy mucha importancia, porque si tú sabes que vas a escribir X páginas, tienes que darle a tu pastilla a la mano para que te entren el máximo de contenido posible. Y hacerlo a Word no tiene sentido, porque claro, la idea es que ya eso también lo vayamos entrenando sobre la marcha, que también es importante. Estoy pensando a ver si no se me olvida nada, pero yo creo que no se me olvida nada. Así que ya está, que mucho ánimo, que quizá, quién sabe, esto sea ya la última convocatoria. Ahora imaginaros que ahora en la oferta pública del 2026 salen otras 200 plazas. Esto sería ya 20 plazas de orientación por tribunal. Ojalá, ojalá. Ya está, pues chicas, que espero veros a muchas de vosotras, a todas vosotras en septiembre, que aprovechéis el veranito para descansar y coger energía y recarguéis las pilas. Y ya está, nos veríamos en septiembre, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotras. Bueno, me despido de lo online también.